siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. El pecado ahí me libertó, el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre le vistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. El pecado ahí me libertó, el Salvador. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga una vez más en esta tarde. Gracias al Señor por la bendición que Dios nos da de poder continuar, hermanos, predicando la palabra del Señor, llevando a través de sus medios el mensaje hasta sus hogares. Esperamos que Dios los guarde a cada uno de ustedes, hermanos, ahí donde se encuentran. Y bueno, es seguir, hermanos. Todavía no estamos en el templo completamente, pero la iglesia continúa. La iglesia somos nosotros, así que ahí donde usted está en su casa, ahí está la iglesia. Así que vamos a seguir adelante como iglesia, predicando la palabra desde nuestro púlpito y llevando el mensaje hasta nuestros hogares. Así que gracias por sus oraciones, hermanos. Sigan orando para que la obra de Dios continúe. Y también orando por los hermanos que están alrededor del mundo predicando el Evangelio, especialmente por nuestros misioneros. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, los use, y también que Dios siga proveyendo, hermanos. Y nosotros no dejemos de orar por ellos, debemos continuar orando y dando también para que la obra del Señor continúe donde aquellos hermanos se encuentran predicando la santa palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. Vamos a comenzar con un versículo, leyendo un verso en esta tarde, y vamos a leer el versículo número 3. Mateo, capítulo 18, versículo número 3. Dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos, si lo encontraron. Dice así: y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez más lo voy a leer el texto, hermanos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el texto que usaremos como base para nuestro mensaje de esta tarde. Hagamos una oración, por favor. Padre, damos gracias nuevamente por el precioso tiempo que nos das de poder acercarnos al mismo trono de tu gracia en esta tarde. Pedimos, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Señor, necesitamos oír tu voz, y Padre, que en esta tarde traigas bendición al corazón de tu pueblo. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema, la importancia del nuevo nacimiento. Vamos a hablar sobre ese tema, el tema de la importancia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que está relacionado con el Evangelio. Uno no puede nacer de nuevo a menos que reciba el Evangelio. Tiene que ser predicado el Evangelio para que una persona conozca a Cristo y nazca de nuevo. Entonces, el versículo que acabamos de leer, este versículo nos da la idea de lo que acabo de mencionar, porque hay una palabra aquí en la antigua versión que dice que si no os volviereis, si no se convirtieren. Es interesante, hermanos, no podemos nacer de nuevo a menos que estemos verdaderamente interesados en volver a nacer. Esta es la razón por qué no todas las gentes cambian, no toda la gente, hermanos, es diferente. ¿Por qué? Porque no tienen la intención completa de volver a nacer. Aunque hay mucha gente que va a la iglesia,
pero no cambian, siguen siendo los mismos. Y es porque nunca han deseado el nacer de nuevo. Entonces es importante, hermanos, que en nosotros tengamos ese sentir, hermanos. La palabra volverse, que acabamos de leer en el versículo número 3, da la idea en este texto, hermanos, de tornar, tomar una nueva forma, es decir, cambiar de pensamiento, de idea, cambiar de mentalidad. Es lo que está diciendo el Señor con este texto. Entonces, el volver a nacer es importante. Volver a nacer. Ya nacimos de nuestros padres, nacimos de nuestra madre, y ahora Dios quiere que nazcamos del Espíritu, ser otra persona. Eso es lo que quiere decir volver a nacer. Entonces, importante, hermanos, para nosotros el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de volver a nacer. ¿Por qué es importante volver a nacer? ¿Por qué es importante, hermanos, el nuevo nacimiento? Quiero que veamos 3 cosas en esta tarde, la razón por qué es importante el nuevo nacimiento. Primeramente, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vayamos ahí, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Vamos a buscar, hermanos, ahí el versículo 1 al 3, por favor, y luego leemos el verso 7. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondióle Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y el verso 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque tienes que nacer de nuevo, hermanos. Tienes que, hermanos, no puedes ser salvos sin un nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo. Es importante, tienes que nacer de nuevo. Recuerdo la historia de los predicadores de antaño. Hubo uno de ellos, hermano John Rice, que predicó, hermanos, un mensaje que le tituló Tienes que nacer de nuevo. Y según la historia dice que él predicó ese mensaje de perdido unas 3,000 veces. Y andando el tiempo, un joven predicador se le acercó un día y le hizo la pregunta: ¿por qué usted predicó el mismo mensaje por 3,000 veces? ¿Por qué predicó ese mismo mensaje? Y el ancianito, ya el pastor, ya el predicador ya anciano, le contestó y le dijo: porque tienes que nacer de nuevo. Hermanos, es importante el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesucristo ahora a Nicodemo. Ahora quiero que veamos algunas cosas, algunos pequeños detalles que dice el texto, los pasajes que acabamos de leer acerca de Nicodemo. Primeramente dice: había un hombre, el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Primeramente quiero que veamos, este hombre no era cualquier hombre, era un hombre principal o importante. Era un hombre importante, hermanos, que necesitaba nacer de nuevo. Él estaba interesado en saber sobre el nuevo nacimiento, lo que tendría que hacer en su vida. Era un hombre que ya conocía las cosas de Dios. Así como hay tanta gente que por años tienen de estar en la iglesia, años tienen ya de conocer las cosas de Dios, sin embargo sus vidas siguen siendo las mismas. Entonces es importante, hermanos, que la gente, no importa quién sea, si es religiosa o es gente que nunca jamás le han hablado del Evangelio, todos necesitamos nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer. Doy gracias a Dios por aquel hermoso día, aquel glorioso día, hermanos, cuando me hablaron por primera vez del Evangelio. Me hicieron entender que necesitaba nacer de nuevo. En el 1974, el 26 de agosto, recuerdo todavía, cuando se me presentó el Evangelio y me dieron la oportunidad de conocer a Cristo en aquel glorioso día. Gracias al Señor. Hermanos, Dios le está dando la oportunidad a todo mundo, no importa quién sea pobre, sea rico, sea joven o anciano, hombre o mujer, no importa, Dios le da la oportunidad a todos, porque todos tienen que nacer de nuevo, hermanos. Otro detalle que vemos también en la historia es que dice la Biblia, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. En este otro verso vemos algo interesante también en la vida de Nicodemo. Es que no solamente era un hombre importante, sino que también era un hombre que se interesó personalmente de su salvación. Él se interesó, hermanos, tenía interés. Hermanos, ninguna persona va a volver a nacer de nuevo si no tiene interés en cambiar. Necesita tener interés, tiene que desear el volver a nacer de nuevo, si no, de lo contrario, nunca cambiará. El versículo 3 que acabamos de leer, hermanos, nos dice que el Señor le dio la respuesta que es lo que tenía que hacer el hombre. Pero vemos también, hermanos, en este versículo que dice acerca de él que no solamente se interesó, sino que reconoció. Porque él dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Él reconoció, hermanos, que algo faltaba en su propia vida. Él ya tenía una religión, él ya tenía un cierto conocimiento, pero le faltaba algo en su vida. ¿Qué era lo que le faltaba? El Señor le dijo, tienes que nacer otra vez, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento? En primer lugar, dijimos, porque tienes que nacer de nuevo. Número 2, hermanos, Dios también, el Señor también nos habla acerca de la importancia de lo que nosotros debemos de hacer en cuanto al nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? ¿Por qué, hermanos? Primeramente dijimos porque tienes que nacer de nuevo. Número 2, porque tienes que desear como niño la leche espiritual, la palabra de Dios. Una persona para poder desearlo tiene que nacer de nuevo, hermanos. A menos que nazca de nuevo, va a poder desear como niño recién nacido la leche espiritual. Si una persona no lee la Biblia, no le interesa y no desea ir a la iglesia, no quiere escuchar la palabra de Dios, es porque no ha nacido de nuevo. Para poder desear como niño recién nacido la leche espiritual, necesita nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Vayamos ahí, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo número 2 y los versos 1 y 2. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos las cosas que el Señor nos dice aquí. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación o salud, como dice mi Biblia. Hermanos, qué importante es, hermanos, la palabra desear. Un niño recién nacido desea, anhela, llora por su alimento. Todo verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, anhela, hermanos, ansía que llegue la hora del servicio de la iglesia para alimentarse de la palabra de Dios. Ansía el tiempo, el momento en que pueda agarrar su Biblia, tomarla entre sus brazos, entre sus manos, abrirla y leerla para escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos. Ahora, no podemos desear y tener este anhelo como el niño recién nacido, a menos que sucedan varias cosas. Primero, hermanos, necesitamos, dice el versículo 1, tienes que deshacerte de muchas cosas, de algunas cosas que están interrumpiendo este anhelo, hermanos. Primeramente hay que deshacernos de todo lo que esté interrumpiendo nuestro anhelo por las cosas de Dios, dejando pues toda malicia. Tenemos que comenzar por dejar la malicia que hay en el corazón de los hombres. Los niños no tienen malicia, por eso es que el Señor dijo, tienes que ser como un niño, tienes que convertirte como un niño. Ser como uno de estos niños pequeños que no tienen malicia. La maldad del corazón del hombre es la que nos aparta del anhelo, del deseo de buscar las cosas de Dios. Hay que dejar la malicia, todo engaño. El engaño, esto es provocado del corazón, de un corazón perverso, malo. Y esto hay que dejarlo para poder tener el anhelo sincero de buscar a Dios. Hay que dejar el engaño, el fingimiento. Todos los fingimientos. Somos muy buenos para fingir. Hay gente que finge una sonrisa, que finge una palabra. Somos muy buenos para hacerlo, y eso es porque tenemos un corazón malo. Y Dios dice que para que nosotros anhelemos como un niño recién nacido, necesitamos dejar
todo fingimiento. Y además hay que dejar la envidia. La envidia, esto está consumiendo a muchas personas. La envidia, hermanos, hace que nosotros hagamos y hasta digamos las cosas que no debemos de hacer, hermanos. Es importante que todo esto debe de ser quitado de nosotros. Los niños no deberían ser envidiosos. Los cristianos no deberían envidiar, hermanos, las bendiciones que Dios les da a otros hermanos. Gracias a Dios, como Dios bendice a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Todos nosotros debemos de despojarnos de la envidia. Deberíamos de alegrarnos con aquellos que son bendecidos por el Señor. Gracias a Dios por las bendiciones que Dios le da a mi hermano, al vecino, a aquellos que no están tan cerca de nosotros, pero Dios los bendice. Y luego dice, y todas las detracciones, toda maledicencia, todas las palabras malas que salen de la boca, todo esto debe ser desechado de nosotros si deseamos realmente, hermanos, convertirnos en un niño que anhela ansiosamente la leche espiritual. Además, tienes que tener suficiente hambre de la palabra de Dios. No solamente hay que deshacernos de lo que, hermano, está estorbando en nuestra vida. No solamente hay que deshacernos de las cosas que no son nutriciosas, pero también tenemos que tener suficiente hambre de la palabra de Dios. Hermanos, dijeran las personas de antes, un refrán de la gente de antes que decían ellos, no hay peor comida que la que se come sin hambre. Cuando no hay hambre, no sabe buena la comida. Necesitamos tener hambre, hermanos. Y en este caso debemos tener hambre de la palabra de Dios. Anhelar como niños, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay que tener suficiente hambre para poder querer alimentarnos de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos suficiente hambre, no vamos a querer alimentarnos de la Biblia. No agarramos nuestra Biblia, no tomamos tiempo a leerla y tampoco queremos estar en la iglesia para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, primeramente, es deshacernos de todo aquello, hermanos, que está trayendo poca nutrición a nuestro cuerpo, a nuestras vidas, y tener suficientemente hambre de la palabra de Dios. Pero también tienes que consumir los nutrientes que tu alma necesita. Es decir, no hay que comer solamente las cositas que nos gustan. Los niños, por ejemplo, hermanos, en su temprana edad, ellos prefieren un dulce, ellos prefieren un chocolate, ellos prefieren cualquier otra cosa, hermanos, solamente porque son las cositas que les gustan, pero no traen nutrición. Ellos necesitan ser alimentados bien para que puedan tener una buena alimentación balanceada para su organismo, para su cuerpo. Nosotros no podemos, hermanos, permanecer nada más alimentándonos de versículo aquí, versículo allá, aquellos versículos que más nos gustan. No podemos quedarnos con Salmo 23:1 toda la vida, o con Juan 3:16. Necesitamos todo el consejo de Dios. La alimentación que trae nutrición a nuestros cuerpos. Dice el versículo número 2, dices, hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Sin engaño quiere decir que no está adulterada, que no está adornada, que no se le está quitando los nutrientes. Se está dando tal como es, para que por ella crezcáis en salvación, en tu salvación. Tu vida cristiana tiene que crecer cuando te alimentas bien de la palabra de Dios. Así que es necesario que nosotros anhelemos, hermanos, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Y una tercera cosa, hermanos, que podemos ver en la palabra de Dios, que es necesario para el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que trae y cambia vidas, hermanos. ¿Por qué es importante entonces el nuevo nacimiento? Dijimos que es importante porque tienes que nacer de nuevo. Número 2, es importante porque tienes que anhelar, desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Y número 3, hermanos, es importante porque tienes que cambiar. Tienes que cambiar. No puedes continuar en tu vida que llevas hasta hoy. Necesitas cambiar, un cambio de vida. Sin Cristo esto no es posible.
En la segunda carta de Pablo a los Corintios, si busca ahí por favor, busquemos el capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo número 5, por favor. Hay un versículo ahí que lo hemos predicado cuántas veces, lo hemos escuchado y algunos hasta lo saben de memoria. Capítulo 5, versículo 17, segunda de Corintios 5, 17. Mire usted lo que dice aquí acerca del cambio. Tienes que cambiar. Si ya fuiste salvo, naciste de nuevo, ahora tienes que madurar creciendo, alimentándote bien. Y si te alimentas bien, entonces vas a poder cambiar. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Si usted ya es salvo, lo que está diciendo Pablo aquí es que si usted es salvo, si usted es cristiano, usted es un hijo de Dios. Para aquellos que proclaman ser salvos, que proclaman de ser cristianos y se jactan de que al morir van a ir al cielo y aún afirman que cuando Cristo venga ellos se van con Él. Pues bien, es para usted que Dios dice esto. De modo que si alguno ya está en Cristo, mire lo que debe haber pasado en su vida. Nueva criatura es. Tiene que haber cambiado. Usted ya no puede seguir siendo el mismo o la misma. Si usted cree que es salvo y que va a la presencia de Dios cuando muera y usted no ha cambiado, usted no lo es. Usted no es salvo, lo siento mucho, pero usted necesita ser salvo. Porque la única cosa que hace que una persona cambie es el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que cambie. No va a poder cambiar usted por sí mismo. Necesita a Cristo para que Él haga el cambio, la operación en su vida desde adentro, desde su corazón. Así que en esta noche afirme su corazón, primeramente asegurándose si es salvo. Pero porque si lo es, entonces usted necesita cambiar. Dice el versículo, continuando el verso, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, una persona que ha nacido de nuevo tiene que estar en Cristo. Tiene que vivir en Cristo para que esa persona pueda ser una nueva criatura, como ya mencioné. Pero también tiene que dejar ir todo su pasado. Tiene que dejar ir su pasado. No puede continuar en él. Una persona que es salva por la gracia de Dios, las cosas viejas pasaron. Déjelas ir. Ya no viva más en su pasado, no viva más en su pecado. Viva para Cristo, cambie su vida. Esas cosas son del pasado. Toda persona que cree que es salva, que ha hecho una profesión de fe para entregar su vida al Señor Jesucristo, esa persona tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser lo que era. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos testigos, somos el testimonio andante del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas personas, hermanos, que vivían en la drogadicción, hundidos en las drogas, hermanos, y cuando llegó Cristo a sus vidas, el Señor los cambió? Hoy, en lugar de usar drogas, hoy usan la palabra de Dios. Hoy viven para Cristo, hoy sirven al Señor. Algunos están en el púlpito como pastores predicando la palabra de Dios. Cristo los cambió, pero ellos tuvieron que dejar su vida pasada. No pueden continuar en las drogas, no pueden continuar en el vicio, no pueden continuar en los bailes y andando en todas sus diversiones si es que son salvos. Hace años atrás hubo un hombre que se acercó un día a mí y me decía él: te admiro porque pues esa decisión que hiciste por Cristo, ahora tú ya no puedes ir al baile, ya no puedes fumar, ya no puedes tomar, ya no puedes andar con mujeres y más cosas que me mencionó que no podía hacer. Y cuando él terminó de hablar le dije: bueno, un momento, déjame aclararte algo. Tanto como no poder, sí puedo. Pero la razón por qué no lo hago no es porque no pueda, es porque no lo necesito. Es porque Cristo cambió mi vida. Antes yo tenía que hacer todo eso para poder ser feliz, para poder yo disfrutar de algo en la vida. Pero cuando conocí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, ahora me di cuenta que todo aquello ya no lo necesito. El que tiene a Cristo lo tiene todo, así de sencillo. Así que, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Primeramente hay que entregarse a Cristo.
ser salvos, asegurarnos de que somos salvos y luego procurar una vida nueva. Hay que dejar las cosas del pasado en el pasado. Ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Déjelo allá en el pasado y comience a vivir lo que dice el verso al terminar. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Comienza a vivir una vida nueva en Cristo. Viva para el Señor. Siempre me he preguntado, ¿qué es una vida nueva en Cristo? ¿Cómo uno puede notar que uno cambió de vida, que uno es diferente? Yo personalmente por lo menos me doy cuenta de 4 cosas que pasaron en mi vida cuando me entregué a Cristo. Y toda persona que se rinde al Señor, esto es lo mismo que sucede. La primera cosa que yo me di cuenta que era nuevo para mí es que antes jamás había agarrado una Biblia en mis manos, nunca la había leído y ahora comencé leyendo mi Biblia. Eso era nuevo para mí. Nunca oré a Dios, jamás le pedí a Dios, nunca me acerqué a Dios en oración. Pero cuando me convertí a Cristo, comencé orando, comencé hablando con Dios. Al principio no sabía qué decir, al principio no sabía si Dios me escuchaba, pero comencé orando y aprendí que Dios escucha la oración de aquel que se humilla. Eso era nuevo para mí también. Yo nunca iba a la iglesia, iba a cualquier parte menos a la iglesia. Pero cuando me entregué a Cristo, la primera cosa que hice al día siguiente fue ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Eso era nuevo para mí. Así que cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Y una cuarta cosa en la que yo noté que Dios había hecho algo diferente en mi vida fue que nunca le había hablado yo a nadie de Cristo. A nadie le había hablado del Señor. Pero cuando me entregué a Cristo, comencé a compartir con los demás lo que Dios había hecho en mi vida. Eso también era nuevo para mí. Por eso el Señor dice, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía antes quedaron en el pasado y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Yo no era un predicador, hoy soy un predicador. Antes no servía a Dios, hoy le sirvo a mi Dios. Esto es lo que Cristo vino a hacer en mi vida y es lo que Él quiere hacer en la vida de cualquier persona que se rinda a Él. Así que es importante el nuevo nacimiento. Como hermanos y hermanas, como nosotros los que somos salvos, cómo podemos comprobar que verdaderamente nacimos de nuevo cuando nosotros, hermanos, vemos el cambio en nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, allá por el capítulo 7, el Señor dice ahí, hermanos, que el árbol por su fruto es conocido. No podemos nosotros decirle a una persona, tú eres salva, tú no lo eres. No lo podemos juzgar de esa manera. Pero sí podemos entender cuando alguien es salvo verdaderamente, porque comienza a fructificar, comienza a dar fruto de un verdadero creyente. Juan el Bautista, cuando venían los fariseos a él para ser bautizados en el Jordán, les dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que mostrar que verdaderamente te arrepentiste, que eres un hijo de Dios, que eres salvo por la gracia de Dios. Así que en esta tarde, hermanos y hermanas, veamos nuestra vida, especialmente para usted, si no es salvo, si nunca ha entregado su vida a Cristo, este es el día de salvación. Quiero que regresemos, mire, al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Quiero que regresemos ahí, hermanos, para concluir en esta tarde. Juan capítulo 3. Esta es, hermanos, la invitación del Señor Jesús para todo aquel que cree. Juan 3, versículo 4. Cristo ofrece vida eterna. Él está ofreciendo salvación para todo aquel que quiera. El versículo 4 dice, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pues puede esto ser hecho así? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El famoso Juan 3:16, hermanos. Dios ofreciendo vida eterna. Y tanto se interesó en salvar y hacer un nuevo nacimiento en las personas, que fue capaz de enviar a su único Hijo a este mundo, hermanos, para pagar el precio de nuestros pecados. Porque el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es para todos, Dios la ofrece para todos, pero no todos son salvos, porque algunos creen y otros no creen. Los que creen, hermanos, ellos son salvos, no son condenados, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está el gran problema de la humanidad, hermanos. ¿Por qué no son salvos aunque Cristo murió por todos? Porque no todos son salvos. El problema está en la humanidad, hermanos, porque ellos, aunque vieron la luz y supieron que Cristo había pagado el precio, amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz, hermanos, porque sus obras eran malas, dice la palabra de Dios. Por eso no te acercas a Dios, por eso no quieres venir al Señor. El verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Esa es la razón por qué muchos no están en la iglesia. Esa es la razón por qué mucha gente no quiere arrimarse a Dios, porque andan haciendo cosas malas. Y la Biblia dice que sus malas obras los están condenando, ya están bajo condenación. Y el verso 21, terminamos en ese verso: mas el que obra verdad, el que hace y practica la verdad, esa persona viene a la luz. El que realmente se interesa por la vida eterna, el que se interesa por el nuevo nacimiento, el cambio de vida, esta persona viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. En esta noche, hermanos, hermanas, es muy importante la salvación. Yo creo que la venida de Cristo está muy cerca. En cualquier momento el Señor vendrá y levantará a su pueblo. La venida del Señor, hermanos, es uno de los mensajes que escuché la primera vez cuando me entregué a Cristo. En 1974, cuando yo me entregué a Cristo y fui a la iglesia por primera vez, el pastor aquella ocasión habló de la venida de Cristo. Y este mensaje lo he escuchado a través de los años. Cuando Dios me llamó a predicar, este mensaje lo he continuado predicando todavía hasta el día de hoy. Seguimos predicando que Cristo viene y Él va a llegar, hermanos. Una de las cosas que creo que Cristo está a la puerta es porque todo lo que Él dijo que iba a acontecer antes de su venida ya ha acontecido, ya ha sucedido. Lo único que hace falta es que la iglesia sea arrebatada. Mi pregunta para usted: ¿está usted listo para cuando Cristo venga? ¿Usted ya
nació de nuevo, tiene a Cristo en su corazón. Si no lo ha hecho, este es el día de salvación. Asegure su salvación, asegure su vida en Cristo. Clame y ruegue a Dios por la salvación de su alma. ¿Qué tiene que hacer? Tan sencillo como pedirle perdón por sus pecados, reconociendo que ha pecado, admitiendo que su pecado lo separa de Dios eternamente, y reconociendo que Cristo fue el único que murió en la cruz por usted, e invocando su nombre para ser salvo. Hágalo hoy. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Hermanos, hermanas, hay mucha gente que no conoce a Cristo, que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Y el plan de Dios, el plan perfecto de Dios fue que usted y yo, que conocemos a Cristo, seamos la voz de Dios. Vayamos a esa persona y le digamos que Cristo le ama, que Cristo quiere cambiar su vida, para que esa persona pueda experimentar el nuevo nacimiento. Que en esta noche, hermanos, haya un corazón por las almas, verdaderamente un corazón del pueblo de Dios, que piense que alguien se puede morir esta noche y se puede ir al infierno sin Cristo, o que alguien que piense que esta noche pudiera venir el Señor, y si no se entregó a Cristo, aquella persona aquí se quedará. Hagamos una oración y pidámosle a Dios esa fortaleza que el pueblo de Dios necesita. Hagamos, hermanos, que un tiempo devocional donde pensemos y oremos por las personas que amamos, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, nuestros amigos. Oremos a Dios por ellos y que Dios nos use para traerlos a los pies de Jesucristo. Es tiempo, dijo el Señor, hoy es el tiempo, el día de salvación. Y como hoy es el tiempo, no endurezcáis vuestros corazones. Hay que aceptar a Jesucristo y hay que predicar su glorioso evangelio. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Una vez más, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Bendito Dios, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque un día tomaste a bien, Señor, enviar a alguien que nos hablara de Cristo y nos compartiera el evangelio y nos diera la invitación para aceptar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Te agradecemos, Señor, por salvarnos y también por cambiar nuestras vidas, por hacernos hombres y mujeres diferentes. Pero en esta noche, Señor, hay muchas almas que aún están perdidas. Señor, si en esta noche alguien está viendo el mensaje, escuchando esta noche y no es salvo, Señor, que se interese en su salvación, que invoque por la vida eterna de su alma. Y que, Padre, los cristianos que te conocemos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, Señor, levantemos, Señor, nuestro mirar y veamos más allá y veamos cuánta gente aún necesita que le prediquemos tu palabra. Gracias por hablarnos nuevamente. Sigue con cada uno de nosotros, sigue tocando los corazones, sigue hablando a la puerta y que cada uno, Señor, podamos comprender que el tiempo que nos resta es corto, Señor. Gracias una vez más. Bendice, Señor, también a tu pueblo que está lejos de nosotros, aquellos hermanos que en otras partes escuchan. Bendice sus almas, bendice sus vidas también, Señor. Que donde quiera que se encuentren, Padre, hasta allí llegue este mensaje y aliente el corazón de tu pueblo. Y si alguien de los que están allá lejos de nosotros no es salvo, que se entregue a Cristo esta noche, porque todo lo pedimos confiadamente en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.